Segundo. Sí, en la nube. Espera que... Ya, entonces, nuevamente agradecer a la SUKIME, decir que yo soy docente de la Universidad de la Frontera, de la carrera de Kinesiología, y que mi tema de presentación hoy día va a ser las propiedades psicométricas de la escala de catastrofismo del dolor en individuos chilenos con dolor musculoesquelético. Estos datos, para dar contexto, fueron tomados pre-pandemia, así que durante la pandemia uno puede intuir que pueden haber cambiado eh, un poco la magnitud de las relaciones, pero que deberían mantenerse más o menos estables. Ahora sí, ya. Voy a comenzar con algo que probablemente todos ya manejan, pero nunca está de más decirlo, el dolor, y acá le coloqué físico porque dado que realicé el doctorado en psicología, bueno, me preguntaban o dolor físico o dolor o más angustia, dolor emocional. Entonces debía dejar bien claro que era dolor físico. Todos conocemos el impacto negativo en la salud de los individuos y en la función, pero también hay que tener presente que este merma las interacciones sociales con otros individuos, ya también la percepción propia que tiene de salud, importante la capacidad del trabajo, el ánimo, la calidad de vida. Entonces, es un síntoma que va a afectar diversas esferas de la persona, no tan solo esta esfera ya de lo físico o de la capacidad física del paciente. Eh, que crea grandes costos económicos para el sistema de salud, lo cual ha llevado que se proponga como una problemática prioritaria en salud. Esto hace que los profesionales que trabajamos con individuos que presentan dolor musculoesquelético tengamos que aumentar nuestra comprensión del dolor y sus consecuencias. Eh, y debemos partir desde qué es lo ya definiendo este término como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular o real y potencial. Eh, Aquí podemos ya destacar que se involucran diversos componentes. Depende de la literatura, van a encontrar que algunos dicen, claro, desglosan esto en factores biológicos, psicológicos y sociales, y que ellos interactúan entre sí para dar este resultado de dolor, y que el dolor también los afecta. Eh, pero también uno podría mencionar que hay componentes sensoriales más relacionados a lo biológico, sociales y emocionales y cognitivos. Y en estos últimos uno se detiene en en esta variable del catastrofismo, que claro, que son cogniciones, pensamientos que tienen los pacientes que van a sufrir ante el dolor que están padeciendo. Eh, Acá fue igual algo complejo la traducción de esto de la escala de catastrofismo ante el dolor, del dolor. eh, eh, yo en general eh, no le di muchas vueltas, así que quizás ahí me pueden encontrar alguna inconsistencia, pero claro, como el término está en inglés, queda muy bien en inglés, y en español siempre queda un poco la duda. ¿De qué se trata este catastrofismo? Se puede diferenciar de que son pensamientos y expectativas negativas ante el dolor, que conlleva que creencias de que la lesión puede aumentar catastróficamente hasta un mínimo estímulo, y que no se tiene la capacidad de manejar la situación. Esto es lo que propone Sullivan cuando crea este instrumento en el 95. Ahora hay un cuestionamiento, bueno, ¿qué entendemos
por este catastrofismo. Sin embargo, se mantiene el hecho de que se recomienda utilizar esta escala, dado que bajo esta medición se ha determinado que altos niveles de catastrofismo, un alto puntaje en esta escala, eh, se ha asociado a mayor intensidad del dolor, mayor riesgo de desarrollar dolor crónico, mayor miedo al movimiento, mayor percepción de discapacidad y pérdida de la mejoría alcanzada por el tratamiento. Es así incluso que algunos proponen ya que el catastrofismo debería ser un objetivo terapéutico, disminuir este catastrofismo, frente a lo que los kinesiólogos tenemos herramientas limitadas, no tampoco somos psicólogos, pero sí nuestras intervenciones per se impactan sobre esto. El instrumento más utilizado para medir catastrofismo en los campos clínicos y de investigación es el Pain Catastrophizing Scale de Sullivan, por lejos. Eh, Sin embargo, la utilización que nosotros hemos hecho no cuenta con este instrumento con una validación en Latinoamérica ni en Chile. Entonces, claro, no hemos quedado con la versión española, pero no hemos probado cómo funciona en nuestros pacientes, en nuestro contexto. Y además, y aquí hay un tema bien puntual que es un poco denso, que voy a tratar de tratar de simplificarlo lo más posible, es que la estructura factorial rara vez se ha analizado adecuadamente. Esto de la estructura factorial es un tema que yo me topé gratamente como sorpresa en el doctorado de psicología, y que, claro, los psicólogos tienen bastante experiencia en la validación de escalas y sobre todo de escalas que tienen que ver con constructos, porque en general varios de estos, o sea, el catastrofismo es un constructo, como lo puede ser la ansiedad, el cual no tiene una medida directamente biológica que uno lo pueda medir. Es como el dolor. El dolor no hay una medida, una resonancia magnética, un nivel en sangre, algo que nos diga, claro, este paciente tiene más dolor y este paciente tiene menos dolor. Entonces, hay que evaluar si esta idea que tenemos, esto que teóricamente debería ser así, realmente se puede capturar a través de instrumentos. Entonces, me gustaría detenerme porque van a haber datos respecto a esto de la estructura factorial de la escala. ¿Qué es la estructura factorial? Es una evidencia de validez. Eh, Acá se ha cambiado el término de la validación de instrumentos a aportar evidencias de validez. Entonces uno puede aportar evidencias de validez desde distintas análisis de la encuesta o de, claro, o de la medición que esté haciendo. eh, y una de estas es la estructura factorial que tiene que ver con la validez de constructo. ¿Ya? Entonces, nuestra encuesta tiene varias preguntas, ¿ya? Y esas preguntas intentan medir esta idea del catastrofismo que tenemos. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de analizar con la estructura factorial es que si el grado de puntaje representa en realidad el fenómeno que estamos tratando de medir. O sea, si hay una concordancia ahí entre esto, para darle sustento empírico a esta idea teórica. Y qué componentes tiene esta estructura factorial de que considera el modelo teórico de la escala. Y aquí es bien importante que la estructura factorial tiene que ver con las dimensiones que pueda presentar la escala y si es que si es que yo puedo dar fe de que puedo utilizar el puntaje
total. Y aquí nos encontramos con un problema porque en general se toma el puntaje total de la escala de catastrofismo y sin embargo los análisis de estructura que uno encontraba están hechos con lo que propuso Sullivan de que hay tres dimensiones, que está la dimensión, ya la desesperanza, la rumiación, la magnificación, ya, pero que no, estos no se aunan en un factor común. Entonces, ahí ya uno puede ver que, por lo menos desde el punto de vista del análisis estadístico, iba a haber algún problema. Entonces, insistir en que el análisis factorial va a dar sustento a esta teoría con evidencia empírica, acá de evidencia empírica de realizar esta investigación con evidencia ya, por así decirlo, con mediciones en pacientes, ¿ya? Eh, y para esto yo acá me tomé la licencia, no es muy elegante, pero de dejar un recordatorio que a los que les interese esto de la estructura factorial, hay un video de un profesor de la Universidad de Conce que le explica bastante claro qué es esta estructura factorial. El video se llama como la estructura factorial es una evidencia de validez. Ya, así que lo pueden buscar para que si es que a alguien le interesa este tema pueda ahí profundizar un poquitito. Entonces yo les decía que esta escala de catastrofismo está basada en que habría un factor general, habría como una dimensión general que es el catastrofismo, pero que esta estaría compuesta por la rumiación, la indefensión y la magnificación. ¿Ya? Aquí indefensión o desesperanza un poco, depende de dónde lo lean, es más o menos la traducción. Entonces, viendo esto, uno también podría preguntarse, bueno, ¿y el puntaje único está bien utilizarlo, dado que tenemos estas dimensiones? Y claro, uno pensaría que cada una de estas dimensiones debería puntuar. Entonces, para analizar esto, se realizó un estudio de corte transversal, donde fueron incluidos 394 individuos con dolor musculoesquelético heterogéneo. Viene una tabla donde explico de qué tipo de patologías, etcétera. Un promedio de edad fue de 41,61 años y el 71,57% de estos pacientes fueron mujeres. Esto llama la atención, pero es reiterativo de que participan más mujeres en los estudios. Ya, así que en general vamos a encontrar que los estudios están compuestos por una mayor proporción de mujeres. Bueno, como debe ser, fue aprobado por el Comité de Ética, en este caso de la Universidad Autónoma, porque los datos fueron tomados en un centro dependiente de la Universidad Autónoma, y recordar que esto que nosotros propusimos en el método del análisis estadístico fue a partir de que analizamos la literatura y que encontramos que estas tres dimensiones que propone Sullivan se habían apoyado en general indebidamente desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Y cuando se forzaba esta estructura, el soporte empírico no era robusto, era más bien débil. Las investigaciones no terminaban sosteniendo fuertemente esta dimensionalidad de la escala. Y por ende se probaron diversos modelos. Eh, y aquí ya están las variables sociodemográficas de los pacientes. Tuvimos una mediana de 52 años de
los individuos, habían 282 mujeres que representaban más o menos el 72%. Tomamos como dato los años de educación formal y la mediana fue de 12 años, ya que corresponde a finalizar, terminar cuarto medio, y de ahí dividimos, bueno, los que tienen cuarto medio, que eran un 58% aproximadamente, y los que tienen más de cuarto medio, una formación ya sea técnica o universitaria, era el 42,6%. Ya, y las ocupaciones, ya dado que era un centro que estaba dentro de la universidad, tuvimos un porcentaje de un 15% de estudiantes, dueñas de casa era el grupo mayoritario, que era un 30%, teníamos personas retiradas o que estaban del área de la salud, etcétera. Ya, nuestra mediana para la duración del dolor fue de 6 meses, ¿ya? Y cómo se dividían estos pacientes si nosotros consideramos este límite de 3 meses entre agudo y crónico, que un 37% de los individuos tenía un dolor agudo y un 63% tenía un dolor crónico. Y los tipos de desórdenes musculoesqueléticos, un 6,6% presentaba dolor en la zona cervical, un 18% en la zona dorsolumbar, y el grupo más grande era de que presentaba afecciones no traumáticas del brazo, o sea, del miembro superior. ¿Ya? Y el otro que seguía era del miembro inferior, afecciones no traumáticas. Y así más o menos o sea, así se conformó nuestro grupo estudiado. Y aquí ya se pone un poco más denso, un poco más complejo, esto del análisis ya estadístico. ¿Por qué? Porque ya el análisis estadístico se pone complejo, no es fácil de abordar, pero eh, en resumen, lo que podemos ver es que nosotros en cada dimensión, rumación, magnificación, ya desesperanza, eh, veíamos el peso de cada pregunta a esa dimensión. Y vimos que no era lo que esperábamos. El peso se mide con estas cargas factoriales que en general uno dice que está bien si es mayor a 0,3, y encontramos que no era así. Y además uno mide cómo el modelo teórico se ajusta a los datos, cómo el modelo teórico hace el match con con los datos que uno tomó desde esta evidencia empírica. Y ahí encontramos que los índices de este ajuste no eran buenos con estos modelos de tres factores. ¿Ya? Sin embargo, encontramos que en estos tres factores, la consistencia externa, que es otra evidencia de validez, sí está adecuada. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue analizar cómo cómo era la composición de estas preguntas y de estos factores. Y encontramos en realidad que nosotros podíamos con la pregunta 2, 3 y 4 y la pregunta 12 de la escala formar un único factor que tenía muy buenas cargas, excelentes índices de bondad, de ajuste, una consistencia interna adecuada, o sea, como que funcionaba muy bien. ¿Por qué? Esto es de un solo factor, que es del factor magnificación, que es el primero, no, indefensión, que es el primero, eh, y ¿por qué no consideramos
el ítem no consideramos el ítem 5 porque no nos hacía tanto sentido con esta teoría de que cuando uno habla de la indefensión, eh, acá conversábamos con el equipo, claro que la indefensión, y ahí mis colegas psicólogos me aportaban más datos, claro, era como este perro que estaba en la esquina golpeado y que no tenía nada que hacer. Entonces, ahí no era tan claro el ítem en cuestión con esa definición. Así que propusimos esta utilización de 4 preguntas que da una escala más abreviada que también potencialmente podría ser más útil. Eh, Aquí están los índices de bondad de ajuste, no me voy a detener en explicar cada uno de ellos porque es complejo, pero sí estos tres de acá al fondo, el RMS EA, el CFI y el TLI son como los más relevantes y salían bastante buenos. Este que salía uno es como casi perfecto, este que sale menor a 0.001 también es muy bueno. Y, interesantemente, lo que hicimos después es que probamos si es que esta escala se podía utilizar indistintamente de acuerdo al sexo y vimos que sí, que la escala funcionaba bien y que las diferencias que se mostraban no eran por la estructura factorial, sino que eran diferencias reales que captaba el instrumento. Lo mismo pasó con el nivel de educación y si es que los pacientes tenían dolor agudo y crónico. Esto se llama o esto se denomina que la escala fuera invariante entre los grupos, ¿ya? Y comprobamos que era invariante. Y aquí algunos datos, el puntaje total, vamos a ver que fue de 27 puntos. En la escala abreviada que nosotros propusimos era de 7 y también las otras variables que fueron medidas fue el catastrofismo, donde en la escala de Tampa tuvimos un puntaje de 31 y medimos en varias dimensiones el dolor, donde teníamos la intensidad del dolor en reposo, con el paciente sentado, en movimiento, con el gesto que más le causara dolor al paciente, que él reportara como más doloroso, también el promedio de los últimos 7 días y también una escala EVA de cuánto interfería el dolor con sus actividades. Y ahí el puntaje promedio fue de 59.1. Y lo primero también que hicimos fue ver, bueno, ya vimos en la estructura factorial, vimos que se ajustaba mejor una escala de estas 4 preguntas. Sin embargo, lo que también nos dio es que lo que más se acercaba a esta estructura factorial era un factor, ya tener que considerar la escala como un todo y no tener estos factores de desesperanza, rumiación, magnificación, sino que considerarla como todo de forma unifactorial. Eh, y otra evidencia de validez fue la correlación con otras variables relevantes. Y vemos que el puntaje de la escala de catastrofismo total se correlacionó con el puntaje que sea con la intensidad de dolor en reposo, punto 36, con la intensidad de dolor en movimiento, punto 35, con el dolor promedio de los 7 días, punto 40, con la interferencia, punto 44, y con la kinesiofobia, punto 49. Y esta magnitud de la correlación se mantuvo bastante estable utilizando
esta escala abreviada. ¿Ya? Entonces, eso da cuenta de que en general esta escala abreviada da cuenta como de todo el constructo en nuestra población. ¿Ya? Y también encontramos que el puntaje de la escala completa con esta escala abreviada se correlacionaba a punto 91. Entonces, cuando uno tiene una correlación tan fuerte, quiere decir que los instrumentos están midiendo lo mismo. Entonces, acá sí damos cuenta de que la escala también va por buen camino, esta escala abreviada que se propuso. Eh, Otro dato interesante, como yo les decía, que probamos que en el caso de la escala abreviada, la medición o que era invariante entre grupos y interesantemente encontramos que las mujeres presentaron mayor puntaje de catastrofismo. Esto eh, es un poco controversial en cuanto a los datos porque hay estudios que no han encontrado esta diferencia y otros estudios que sí, y nosotros particularmente encontramos que sí, que las mujeres presentaban un puntaje mayor en catastrofismo, y lo interesante y donde no hay mucha evidencia, no está, uno como que lo intuye, pero no está tan reportado en artículos, es que las personas con menor educación presentan mayores puntajes de catastrofismo. ¿Ya? Y las personas que tienen mayor educación presentan menores puntajes. Esto se mantuvo tanto en la escala total como en la escala abreviada. ¿Ya? Y lo que no encontramos es que entre el dolor agudo y crónico hubieran diferencias, ya que igual se mantuvo con también en la escala total. Entonces, después de presentar estos datos, qué conclusiones llegamos con el equipo? Es que eh, la escala analizada, los puntajes analizados por nosotros presentaban una estructura unidimensional, es decir, que uno podría considerar la escala de catastrofismo que está midiendo un solo constructo, que es el catastrofismo, y no estos tres constructos más pequeños, por así decirlo, de la rumiación, la magnificación, la indefensión, eh, que la versión española que nosotros probamos del catastrofismo es un instrumento confiable, y que también el instrumento abreviado es un instrumento confiable y que puede ser útil en ambientes clínicos investigativos, no tan solo para Chile, sino que para otros países de habla hispana. También que nuestra muestra se presentó mayor puntaje de catastrofismo en mujeres y en individuos con menor educación. También hay teoría que avala que las mujeres presentarían mayor catastrofismo y que, claro, una menor educación estaría también posibilitando que los pacientes tuvieran menos herramientas para sobrellevar esto que les está pasando, y por eso podrían presentar mayor catastrofismo, pero ahí también falta más investigación. Lo que sí podemos afirmar que las diferencias en el puntaje por sexo y también en esta variable de educación no serían explicadas porque el instrumento funcionara distinto en mujeres y en hombres, ¿ya? Sino que el instrumento funciona de manera similar en hombres y mujeres y, claro, el puntaje, la diferencia de puntaje se debe a otra cosa. Y acá algo más técnico, que es que nosotros cuando hicimos estos análisis, hicimos dos tipos de análisis, que uno fue explorar el cuestionario en la dimensionalidad. Uno ahí hace un análisis
y al programa le dice, bueno, analiza estos datos y dime cuántos factores se detectan. Y ese análisis exploratorio está poco hecho en cuanto a la escala de catastrofismo. En general, los estudios pasan directamente a esta dimensionalidad que propone Sullivan. Y no a confirmar, como que fuerzan un poquito esa estructura factorial en el análisis. Entonces, se debe hacer desde una perspectiva exploratoria, y si es que la perspectiva exploratoria está de acuerdo con esto propuesto, de ahí pasar a un modelo confirmatorio. Antes de finalizar, quisiera compartir con ustedes una alegría. Esta semana fue la Feria de Investigación de la Universidad de la Frontera, donde se juntan como todos los investigadores que tiene la universidad, y se presentan los trabajos y las temáticas de cada grupo de investigación. Se reúnen más de 80 stands, y ahí nosotros presentamos uno denominado Dolor y Terapia Física, Kinesiología, el cual fue reconocido por el público, por los mismos asistentes, que está dirigido a niños, eh, más que nada de enseñanza media, enseñanza básica, eh, y salimos reconocidos como el tercer stand que más les llamó la atención. Y también notoriamente una de las colegas que trabaja en la universidad también sacó el primer lugar. Entonces estábamos muy contentos de que kinesiología ahí estuvimos bastante presentes y destacando, ¿ya? Así que muy contento por eso, y también mencionar que el apoyo de los estudiantes fue significativo. También mencionarles que formó parte del claustro del Magíster de Terapia Física, Convenciones, donde ya llevamos varios años, así que los dejo invitados a revisar la información, a consultar si es que les parece interesante, y podría ser una alternativa que podrían explorar si es que quieren realizar algún posgrado. Destacar a mi carrera, ya se nos acerca el 2024, donde tenemos que eh, bueno, reacreditarnos. El sistema de acreditación de la universidad ha cambiado un poco, pero en general hemos tenido buenas acreditaciones desde hace bastante tiempo, y esto fue ya coronado con el último tiempo que sacamos el máximo de acreditación en la carrera, que son 7 años. Eh, por último, agradecer al equipo de investigación. En el equipo de investigación participamos docentes de la Universidad de la Frontera, pero también de diversas otras universidades y localidades de Valdivia, de Concepción, algunos colegas de Temuco, y también algunos colaboradores internacionales de España e Italia. Aquí dejo mis links de perfil, donde si les interesa mi trabajo de investigación me pueden buscar. eh, Estarán todos ya algo familiarizados con esto de Web Science, y ahí pueden buscar los trabajos como más claro qué es lo que están, o en los portales de investigador o ResearchGate, etcétera. Y dejarlos invitados aquí a la zona lacustre. Loreto Coppinger los puede recibir excelentemente allá en Pucón. Se pueden pedir alojamiento si quieren, y se van a poder deleitar con paisajes como el que coloco acá. Muchas gracias por su atención, y dispuesto a responder las dudas que hayan surgido. Ya, primero que todo,